Control y gestión de calidad. Cartas de control. Carta NP, número de artículos defectuosos. En ocasiones, cuando el tamaño de la muestra de las cartas P es constante, es más conveniente usar la carta NP, en la que se grafica el número de artículos defectuosos por subgrupo D1. En lugar de la proporción, los límites del control para la carta NP se obtienen estimando la media y desviación estándar en D1, que bajo el supuesto de distribución binomial está dadas por la fórmula mostrada, donde n es el tamaño del subgrupo y p es la proporción promedio de artículos defectuosos. Los límites de control de la carta NP están dados por límites centrales superiores y límite central inferior. En ocasiones, un estudio inicial es difícil localizar las causas especiales, si es que las hubo, ya que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, una vez que se establecen los límites de control y en la carta se grafica la cantidad de piezas defectuosas en el momento inmediato en el que se obtienen, será más fácil localizar las causas especiales que ocurran, ya que se analizará el proceso en tiempo presente. En la interpretación de los límites de control de la carta NP, los límites de la carta NP indica que tanto varía la cantidad esperada de piezas defectuosas por cada n artículos inesperados. Hacemos énfasis en el hecho de que estos límites reflejan la realidad del proceso de acuerdo con la manera en la que se muestra, lo que hace que la carta ayude a detectar la presencia de causas especiales que afectan al proceso. Aunque se identifiquen y se eliminen tal tipo de causas y se logre tener un proceso estable, la cantidad de piezas defectuosas aún será demasiado grande, como se aprecia en la interpretación de los límites. Algo que es importante destacar es la relación entre la carta P y la NP, ya que esencialmente son las mismas, salvo con un cambio de escala. Cartas C y U para defectos. Es frecuente que al inspeccionar una unidad, la cual puede representar un artículo, un lote de artículos, una medida lineal, metros, tiempo, una medida de área o de volumen, se cuenten el número de defectos que tiene en lugar de limitarse a concluir que no son defectos. Ejemplos de las unidades que se inspeccionan para contar sus defectos son una mesa, metros de rollo fotográfico, un zapato, una prenda de vestir, metros cuadrados de pintura, etc. Otro tipo de variables que es importante evaluar son aquellas que cuantifican el número de eventos o sucesos por unidad, como por ejemplo, número de errores por trabajador, cantidad de accidentes, número de quejas por mal servicio, número de nuevos clientes, cantidad de llamadas telefónicas en periodo de tiempo, clientes atendidos en un periodo de tiempo, errores tipográficos por página en periódico, número de fallas de un equipo, etc. Carta C, número de defectos. El objetivo de la carta C es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo, cuando el tamaño del subgrupo se mantiene constante. En esta carta se grafica C sub P, que es igual al número de defectos o eventos en el i-ésimo subgrupo muestra. Los límites de control se obtienen suponiendo que el estadístico C sub 1 sigue una distribución de Poisson. Por lo tanto, las estimaciones de la media y la desviación estándar de este estadístico están dadas por el total de los defectos sobre el total de los subgrupos. Por lo que los límites de control de la carta C se obtienen con las expresiones que se pueden aquí observar. Carta U, número promedio de defectos por unidad. Cuando se quiere monitorear una variable del tipo que se comentó al inicio de esta sección, con distribución Poisson, pero el tamaño de su grupo no es constante, se usa la carta U. En ella se analiza la variación del número promedio. En la carta U se analiza la variación del número promedio de defectos por artículo o unidad, en lugar del total de defectos en el subgrupo. De esta manera, para cada subgrupo se grafica. Entonces, para la carta U tenemos la siguiente formulita, donde C sub 1 es la cantidad de defectos en el subgrupo I,
y Ni es el tamaño del subgrupo I. Para calcular los límites es necesario estimar la media y la desviación estándar del estadístico U1, que en el supuesto de que Sec1 sigue una distribución Poisson, donde poseemos el total de los defectos y sobre el total de los artículos inspeccionados. Aparte de esto, cuando n no es el mismo en todos los subgrupos, entonces n se sustituye por el tamaño promedio del subgrupo n media, donde otra alternativa es obtener una carta con límites variables, en la que para cada subgrupo se calculan sus límites en función del tamaño del subgrupo n1, y con estos límites se evalúa el proceso para el subgrupo. En la interpretación de los límites de control en la carta U, se grafica el número promedio de defectos por unidad. Por ejemplo, en el caso de las piezas electrónicas, como se ha insistido, los límites de control para analizar el proceso en el futuro pueden ser los ya obtenidos o los recalculados una vez que se elimine el punto fuera de los límites. En la carta U con límites variables, para los datos de la se deben calcular límites de control para cada tamaño del subgrupo. Por ejemplo, cuando se tiene tamaño de muestra de 25, los límites para tales lotes son, de acuerdo a las operaciones que se planteen en la fórmula que se evidencia aquí. La ventaja de utilizar límites promedio es que al ser solo un par de límites, no se necesitan estar calculando para cada punto, y se tiene una perspectiva de interpretación más directa. Su desventaja es que en ocasiones no detecta cambios, o puede ser que registre un cambio cuando en realidad no ocurrió. Una buena alternativa es usar límites promedio cuando los tamaños muestrales no discrepen mucho entre sí. En la carta U estandarizada, al usar los tamaños del subgrupo de una carta U son muy distintos entre sí, es construir una carta U estandarizada, en la cual en lugar de graficar U sub P, se grafica la siguiente variable estandarizada, en la cual es una formulita que es Z sub 1, que es igual a U sub 1 menos U sobre la raíz de U sobre N sub 1. Implementación y operación de una carta de control. Una carta de control es útil en la medida en la que atienda una necesidad percibida por los responsables del proceso, y desde luego dependerá de que también se implemente y se utilice. Tenemos los siguientes pasos, que son describir la problemática o situación que se percibe en el área en la que se tiene la idea de implementar una carta de control. Explicar con detalle por qué cree que la carta de control sería de alguna utilidad para evaluar, entender y mejorar la situación de interés. Definir en forma concreta y preliminar el o los objetivos de la carta de control. Y otro aspecto de los 7 que se tienen son hacer una lista. Está en hacer una lista exhaustiva de las diferentes variables que pueden aportar información sobre los distintos aspectos de la situación de interés y que se podrían analizar mediante una carta de control. En las cartas X menos el rango y media menos la desviación, se inicia un nuevo proceso o se va a desarrollar un nuevo producto con un proceso ya existente. En procesos con más desempeño respecto a especificaciones, actualmente se mide la variable pero se conoce poco de la misma y se requiere definir o redefinir especificaciones para una característica de calidad. En las cartas P, NP, C o U, la variable candidata es de atributos y no se tiene información sobre su estabilidad y su capacidad. El proceso consiste en operaciones complejas de ensamble y la calidad del producto se mide en términos de la ocurrencia de defectos o con criterios del tipo pasa o no pasa. Es necesario que el proceso sea estable y capaz, pero no se pueden obtener mediciones de tipo continuo. Se requiere tener información sobre la evolución del desempeño global del proceso. Estos se pueden considerar como alternativas en las cartas que acabé de mencionar.